Bueno, alumnas y alumnos, ahora para cerrar vamos a ver lo que les había planteado como la necesidad de establecer un título, un bien jurídico protegido específico en el Código Penal como el ambiente. La categorización de un determinado bien jurídico protegido por el ordenamiento normativo no necesariamente responde a una necesidad o un deseo o una intención de los legisladores, sino que más bien es anterior, digamos, el humor social, los cambios en las sociedades generan o imponen un cambio en las regulaciones, es decir, la sociedad cambia antes que cambie el derecho cambia porque la sociedad cambió. ¿Mm? Los bienes jurídicos protegidos se modifican o se cambian o se generan unos nuevos tipos penales de acuerdo a los intereses sociales que representan esos bienes de la vida común que se necesita proteger. Desde un punto de vista más genérico, podríamos decir que los bienes jurídicos son circunstancias dadas de la vida, finalidades que son útiles para el individuo y su desarrollo como persona en un marco de una estructura de su propio sistema de vida y de valores. Volviendo a revisar la normativa que vimos hace un rato, que engloba la normativa penal de nuestro sistema jurídico, vemos, como les había dicho, que es muy difícil encontrar que el objeto de tutela sea el ambiente en sí, sino, como hemos dicho, desde el punto de vista antropocéntrico, lo que busca es tutelar al hombre, al ser humano. Ello por cuanto el Código Penal no tiene una figura, un tipo específico de daño ecológico, como tipo delictivo. Lo que se sanciona es el envenenamiento de aguas potables o de sustancias alimenticias o medicamentos, sin sancionar sin contemplar en este caso la atmósfera, el suelo, en el caso de el artículo 200. Por consiguiente, podemos aseverar que las conductas que se está, digamos, sancionando, lo que se está puniendo es la salud. No, el bien jurídico protegido no es todavía el ambiente, el ecosistema en sí mismo, sino la salud. Podemos hacer la salvedad del caso de fauna, que por un lado el primer tipo protege la propiedad privada, es que alguien entre a cazar un campo sin la autorización de esa persona, pero por otro, es cierto, también protege a determinadas especies en base a determinadas normas administrativas que por una razón de encontrarse en grave peligro de extinción o por encontrarse en una etapa o en un periodo de la vida que las hace más vulnerables y que garantiza su reproducción, su apareamiento, estén protegidos ese periodo determinado. De la misma forma que le digo esto de incendio, envenenamiento de aguas, etc., encontramos el tema de residuos peligrosos. Su bien jurídico protegido también es la salud. Más allá de que estemos hablando de la regulación de determinadas sustancias como son los residuos peligrosos, la norma establece una condición objetiva de punibilidad que es de un modo peligroso para la salud. Es decir, que más allá de que el bien jurídico, el sustrato, a diferencia del otro que era el agua potable o las sustancias alimenticias, puede ser suelo, tierra o agua. Para que sea punible, tiene que hacerlo de un modo peligroso para la salud. Es decir, resguardan al ambiente, pero de manera indirecta. Solo si fuera potencialmente dañoso para el hombre, sería delito, si no, no. Entonces volvemos a la necesidad. No tenemos hoy en nuestra legislación una protección autónoma del ambiente.
más allá de que a partir de la reforma del 94, como les había dicho, se le otorga el derecho al ambiente sano, la máxima jerarquía normativa, es decir, jerarquía constitucional, cuando se incorpora al texto de la Constitución Nacional el artículo 41. Es importante, sin embargo, la constitucionalización del derecho a un ambiente sano, del derecho ambiental, porque implica el reconocimiento de este como un derecho humano fundamental. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista social, no hay duda que existe una deuda de la democracia en generar o establecer un cuerpo normativo específico en el Código Penal que regule y que contenga los delitos ecológicos o delitos contra el ambiente. Pero desde el punto de vista normativo ya vemos que la constitucionalización del derecho ambiental, el artículo 41, lo hace merecedor de una tutela jurídica específica. Ahora bien, tendremos que tratar de elaborar o de superar esta complicación que genera definir el concepto de ambiente, no medio ambiente como muchos lo mencionan, porque medio y ambiente es una palabra redundante, porque medio es el sustrato material en el que se desarrollan y tienen vida las especies, y ambiente responde a la misma definición. Con lo cual, si bien es un término de difícil conceptualización, debemos realizar las adecuaciones legales necesarias para poder establecer y delimitar cuál es el bien jurídico protegido, porque, como lo dijimos antes, ya la sociedad comprende el valor o la importancia que tiene vivir y desarrollarse en un ambiente sano para sí y para las especies futuras. Por eso es necesario una tutela penal específica en un título específico. En este sentido vemos que no hay unanimidad en la doctrina, sino todo lo contrario, hay posturas que se contradicen y que se contraponen. Seguimos viendo que para la tesis antropocéntrica lo importante es que cuando se daña el ambiente se daña en función de su potencial o eventual menoscabo para la vida o salud humana, mientras que como habíamos dicho, la postura ecocéntrica pone su centro de protección en el ambiente en sí mismo y al hombre como parte integrante de ese ambiente. En este sentido, como les había dicho, tenemos la Constitución de Ecuador, que reconoce a la naturaleza, al ambiente, como un sujeto de derecho. Lo pone en el centro de la protección jurídica al ambiente. Asimismo, dentro de la dificultad esta para definir los límites del bien jurídico protegido, cuando hablamos de ambiente, tenemos que hablar también que el ambiente, y ya lo vamos a ver en la protección, los procesos colectivos, la protección jurídica del medio ambiente, es necesario tener en cuenta que el ambiente en sí mismo como un bien es un bien jurídico colectivo, es decir, es de todos y es de nadie. Por lo tanto, la legitimación activa debe ser amplísima y el proceso o las facultades que tiene el juez en el ámbito de este proceso tienen que ser también amplísimas. ¿Por qué? Porque, volvamos a la norma del Código Procesal Penal de la Nación, son delitos en los que se debe actuar de oficio, es decir, el funcionario tiene que denunciar obligatoriamente y el juez tiene que actuar por impulso propio. Y como son bienes colectivos, las causas son de orden público y no pueden las partes per se transar, desistir o dejar de lado el proceso libremente sin que esto afecte la calidad de vida o
el hábitat de un montón o de un sinnúmero de personas. Por eso hablamos que debe marcarse todo proceso ambiental, aún el proceso penal ambiental, en el marco de los procesos colectivos, porque son la figura procesal que mejor protege y mejor encuadra este bien jurídico a proteger, de manera de darle una tutela judicial efectiva y una protección para evitar este menoscabo que, como les dije antes, cuando se produce el daño ambiental, este es irreversible. Por lo tanto, merece una tutela específica, reforzada y superior a los otros. Muchísimas gracias. En la próxima clase seguiremos con los otros temas. Gracias, alumnos y alumnas.